bienvenidos, bienvenidas a Literatura en Caliente, podcast de libros, podcast de letras. Mi nombre es Federico Pasos y hoy tenemos una edición especial, una edición distinta, una edición en la que en algún sentido voy a faltarle el respeto al leitmotiv de este programa, que es el de comentar lecturas en caliente, es decir, lecturas recién efectuadas, recién hechas por primera vez. Hoy lo que voy a comentar es una relectura, un libro que leí en su momento, cuando salió en el año 2017, que es Memorias Improbables, la autobiografía de Willy Crook. Resulta que hace muy pocas horas falleció Willy Crook a sus 55 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces resultó inevitable revisitarlo con este libro que, cuando salió, reitero, en el año 17, editado por Planeta, encima por una editorial muy grande, muy importante, una multinacional, ha sido realmente sorprendente por el hecho de que, bueno, vamos a ver qué cuenta. Las memorias, ni más ni menos que de Willy Crook, un mito del rock que en ese entonces, con solo 52 años, que es una edad en la que evidentemente, y a las pruebas nos remitimos, se puede vivir mucho, pero que es una edad de cierta juventud, entendiendo la esperanza de vida de hoy, bueno, ya esté haciendo sus memorias y bueno, tratándose sobre todo, como digo, de un mito, ¿no? Lo que tienen las memorias, las autobiografías de personas que curtieron el rock de verdad, y ni que hablar las biografías, autorizadas o no, es que a veces no persiguen otro sentido más que el de engordar el morbo, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Porque como son vidas frondosas y entregadas a la aventura de los excesos, bueno, puede ser que terminen escapándose más por esa tangente que otra cosa, y los que la leemos también tenemos nuestro morbo, entonces como que nos vamos por ese lado. Entonces, bueno, suelen ser una herramienta de doble filo en ese sentido. Bueno, ¿dónde está el valor literario de esto? ¿No? Se convirtió simplemente en un intrusos escrito. Bueno, no es el caso, aunque también se puede leer por ese lado, ¿no? Este libro. Willy Crook cuenta algunos episodios de su vida, están muy bien capitulados y están muy bien determinadas las etapas. Bueno, Willy es un músico extraordinario, cultor del funk, del soul, rhythm and blues local, con su banda, los Funky Torinos, que tuvo diversas formaciones, que arranca a mediados de los 90, cuando él vuelve de España y de la experiencia de Lions in Love con Daniel Melingo. Y bueno, fue en su momento un pequeño fenómeno. Yo me acuerdo que la primera vez que me enteré de la existencia de un Willy Crook fue a través de una experiencia que para mí era muy curiosa y muy fascinante, que era ver la discoteca de mi tío. Me acuerdo cuando íbamos a la casa de mis tíos. Bueno, él tenía un mueble con una cantidad bastante respetable de discos. Hoy miro a mi izquierda y veo la mía y debe ser un cuarto de la cantidad de discos que tenía. Está bien que en ese momento el CD era la forma primera de escuchar música, cosa que hoy no. Y bueno, me fascinaba ver los lomos con nombres que en mi puta vida había escuchado nombrar ni leído por ahí, y no conocía absolutamente nada, ¿no? Me acuerdo de los lomitos que conformaban el triángulo ese famoso de Pink Floyd, ¿no? Y que bueno, que eran básicamente, cada uno de esos lomitos era un disco de Pink Floyd. Creo que esa fue una edición de los 90. Y entre esos nombres me acuerdo de leer Big Bombo Mama, Willy Crook. ¿Esto será algo nacional? Big Bombo Mama remite a África. Willy Crook es el nombre de un pirata inglés, ¿no? Bueno, resulta que es el primer disco, si se quiere, solista de Willy Crook, junto con los Funky Torinos, un clásico del rock argentino hoy
o un clásico de la música argentina, o un clásico de lo que querramos decir, porque bueno, no es rock, es funk y demás. Y bueno, y a partir de ahí fue una figura que siempre me llamó la atención. Obviamente después me enteré que fue el saxofón, ni más ni menos que de Los Redondos, ¿no? De Gulp y Octubre, los 2 primeros discos de Los Redondos. Pasó por la última formación de Los Abuelos de la Nada, no la segunda, digamos, que es la de Calamaro, Cachorro López, Gustavo Basterrica, sino la última, ¿no? Que tiene obviamente a Miguel Abuelo, pero después a otros músicos, a Cubero Díaz, a Juan del Barrio, que fue tecladista de Spinetta. Bueno, y ahí estaba Willy Crook entre otros, ¿no? Después en los 90, Lions in Long con Daniel Belingo, y después sí toda la experiencia Funky Torinos, que duró hasta su fallecimiento con una serie de discos muy escuchados. Eso también a mí me llama la atención. Yo siento que la gente, tanto los que fueron el primer público de los Funky Torinos, que Willy Crook en sus memorias se encarga de caracterizarlos, ¿no? Como treintañeros, ya en una edad un poco más madura, que fueron sentando cabeza y terminaron dejando de asistir a este tipo de recitales, hasta el público actual, que es gente por ahí de mi edad, también los treintañeros de hoy, ¿no? O lo que estamos atravesando los últimos 20, tienen con la obra de Willy una cosa muy orgánica, ¿no? Como de escucharlo sin pretender ir mucho más allá de la escucha por sí misma, placentera, ambient, pero con sus momentos de cuelgue, y no en busca de un saber enciclopédico, ni por ahí de una cosa más que tenga que ver con los formatos actuales, ¿no? Tan mediados por los posicionamientos estéticos e incluso ideológicos que se pueden tomar a través de redes sociales, ¿no? Digo, Willy Crook es un vieja escuela, pero no tan vieja escuela, porque él entra en Los Redondos a los 18 años, ¿no? Y Sky el Indio y la Negra Poli lo doblaban en edad, ¿no? Es una vida muy llamativa, sobre todo por el arrojo. Digo, ¿no? Yo más que con el consumo de sustancias, las adicciones, las múltiples novias o todo lo que cuenta, que es muy divertido y engorda el morbo, me quedo con una vida arrojada a lo que pinte y al vivir la aventura, y que termina generando una serie de enseñanzas muy interesantes en el sentido de la filosofía de vida, ¿no? Es un cuerpo que vivió todo lo que tenía por vivir y todo lo que podía vivir, y en las memorias está súper bien contado. Pero súper bien contado, ¿por qué? Porque es tan de narrar acontecimientos y anécdotas, que esos acontecimientos y anécdotas terminan generando un hilo conductor que nos termina mostrando una vida que le sacó el jugo a todo lo que le pudo sacar el jugo, y eso está dicho también de manera expresa y gráfica en el libro. Willy Crook es un tipo que intentó sacarle todo lo que podía sacarle en cuanto a lo provechoso y en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento y con los aprendizajes a cada uno de las situaciones y las personas súper sabias y súper trascendentes que se le cruzaron en la vida, ¿no? Él nace en Villa Gesell, eso ya es una rareza total, hijo de 2 artesanos, ¿no? Que están, bueno, viviendo y guareciendo su economía en un ámbito sobre todo ligado al mundo más hippie y más transhumantes, aunque ellos no lo eran. A fines de la adolescencia se mete en el liceo militar con la intención de ser marino mercante, y cuando vuelve de esta experiencia, que fue quizás lo más cercano a la disciplina que se narra en todo el libro, casualmente hay 2 experiencias de disciplina y de rigor en todo el libro. Una es la experiencia de Willy Crook en el liceo militar, que está narrada en 2 líneas, y otra es la experiencia con Patricio Rey, ¿no? Y los inamovibles ensayos lunes, miércoles y viernes, en los cuales él no sabía cómo iba ni cómo venía, pero sí que estaba guiado por el espíritu de Patricio Rey, que dice: ¿cuánto puede saber y cuánto puede enseñarnos alguien que nunca
lo escuchamos hablar y que nunca lo escuchamos opinar, pero que opina, que es el espíritu de Patricio Rey. Cuando vuelve del liceo militar, los padres ya no pueden seguir bancando la economía, Villa Gesell está muy tirado para atrás, entonces se van a España, se van a Málaga, se van a Torremolinos, a vivir de lo mismo. Willy Crook, un jovencito, que todavía no es no es Willy, sino que es Guillermo Pantano, y desde allí, bueno, la experiencia empieza a sentirse llamado por la música. Él dice que a todos nos gusta la música, pero algunos tienen la dicha de que la música guste de ellos, y ese es el caso de Willy Crook. Según lo que él dice, se escapa de la casa de Torremolinos con la plata de una semana de ventas de sus padres y arranca un periplo que dura 6-8 meses por España, por Francia, y que termina en Marruecos. Solo, una locura, curtiendo ya un modo de vida trashumante, pero que no son los hippies de los 60, porque hay drogas más duras, hay inmigraciones ilegales, hay otro tipo de vida más gitana, más border, en la cual, bueno, curtió vivencias increíbles, como una fiesta en la casa de Roman Polanski, en la cual pudo zapar con David Gilmour, ¿no? O experiencias increíbles que terminan poniendo en peligro su vida más de una ocasión. En este sentido, las anécdotas florecen. Tocó en los trenes, tocó en el transporte público, a cambio de una suma lo suficiente como para poder vivir en una pensión. O sea que en ese entonces el transporte público en Francia agarpaba bastante. Y una experiencia que lo terminó llevando de aquí para allá y como bien digo, termina en Marruecos. Cuando él vuelve a Buenos Aires la primera vez, vuelve con todo ese bagaje increíble, pero también vuelve con un modo de vida distinto, porque vuelve a un país en dictadura, ¿no? Con una policía mucho más fuerte y más férrea que la que se podría encontrar en Europa en ese entonces. Pero así termina enganchando a Cubero Díaz, y una cosa lo lleva a la otra, y una cosa lo lleva a Los Redonditos de Ricota. El tipo aprende a tocar el saxo con la experiencia en On the Road, digamos, y allí, bueno, son 4 años en los que aprendió todo lo que tenía que aprender de música. Él habla de Sky como su gran hermano, de el indio como un sujeto que lo despreciaba, y del espíritu de Patricio Rey como un regente total. Él agarra a Los Redondos justo en la transición en la que empiezan a cerrarse como una banda de rock y dejar atrás todo lo que tenían alrededor en cuanto a números agregados que tenían en esa primera época, ¿no? Los monólogos de Sims, payasos, números más de burlesque y ese tipo de cosas. Se va de Patricio Rey con una banda claramente en ascenso. Habla de un intercambio de opiniones con Sky por la composición de la Parabellum del Buen Psicópata, el cual Willy cree haber compuesto en coautoría y no le dieron el suficiente reconocimiento. Se va de la banda. Ahí él dice que quedarse por la moneda no era ser fiel al sentido en el cual él concebía el arte, teniendo tanto por vivir y tanto por aprender. Estamos hablando de un pibe que no tiene 25 años, y allí deriva en Los Abuelos de la Nada, con pasos previos en Sumo, en los Twists y en bandas de ese calibre.
¿no? Después volverá a Europa, curtirá Lions in Love, que es una banda muy moderna para entonces, que cantaba en inglés, que tocaba reggae, que utilizaba herramientas de la música electrónica. Antes tocó en Los Toreros Muertos, ha tocado con Bunbury en la gran explosión de Bunbury, digamos, una cantidad de experiencias que le van llevando una cosa a la otra y que genera, la verdad, que un relato inspirador, ¿no? Porque uno dice, wow, o sea, cuánta vida puede vivir una persona, cuántas experiencias y cuántos nombres célebres, ¿no? Y cuántas experiencias que terminaron siendo trascendentes para la contracultura de los 80 y 90, pero también para la educación sentimental de tantos y tantas de nosotros, ¿no? De los que vivieron en su momento, de las generaciones posteriores también, ¿no? Después, bueno, tiene unos epílogos interesantes el libro y que por ahí generan la parte más descarnada, ¿no? de las memorias improbables de Willy Crook. Un epílogo que va de un extremo al otro, ¿no? Porque este doble epílogo es, por un lado, el diario personal que llevó adelante Willy Crook en sus 8 días de internación en el Hospital Borda, en un hospital psiquiátrico de pacientes agudos, ¿no? En el cual estuvo internado por un intercambio de opiniones con un policía, en una época en la cual él estaba sufriendo problemas severos con el alcoholismo. Y el otro epílogo es la otra cara de la moneda, que es su experiencia como telonero 2 veces de James Brown. La primera vez a causa de una gestión de management y la segunda buscado por el propio James Brown, ¿no? Incluso James Brown le aseguró a Willy Crook haber pasado el disco Echo de los Funky Torinos en una de las ediciones modernas de Woodstock, ¿no? Ni más ni menos. Entonces esa doble cara, ¿no? También nos muestra un lado muy romántico, ¿no? De este tipo de rockeros y de figuras artísticas que hoy por hoy pueden llegar a aparecer de vez en cuando, pero son muy propias de una época en la cual el underground existía y el espíritu underground, bueno, era algo más ligado al romanticismo, ¿no? A la bohemia, ¿no? Y si el éxito viene, que venga, y si no viene, lo que vale es la experiencia artística, ¿no? Es un poco eso lo que transmiten las decisiones éticas, artísticas y de carrera del propio Willy Crook. Este libro, que como dije antes, en su momento fue muy, muy sorprendente, muy inesperado, tiene lugar en un momento en el que Willy Crook vuelve a la escena después de casi 10 años en los que primó un silencio total en relación a su obra, sin discos, sin canciones, sin sencillos, sin presentaciones, en los cuales consideraba que no tenía nada para decir. Quizás las pocas presentaciones que hacía eran muy caóticas, ¿no? Con apariciones tardías en el escenario y demás, pero cuando vuelve con todo y nos deja el libro de memorias improbables, un ciclo radial en National Rock, el Jockey and Club, y 3 discos con la nueva formación de Funky Torinos, ¿no? X, que es un EP de 6 o 7 temas, muy oscuro, su último larga duración con algunos covers históricos de Funky Torinos y con algunos temas nuevos, que es L'Autophagy, y lo último que hizo, que fue Rework It, que es un disco de reversiones de L'Autophagy con elementos de música electrónica y con algunos DJs, digamos. La última parte de su vida fue muy frondosa y nunca dejó de tener un manejo del perfil público muy peculiar, porque si bien Willy Crook no es un artista masivo, nunca lo fue, no tiene ni una sola canción que pueda llegar a conocer tu vieja, a pesar de eso, es un tipo que ha hecho entrevistas a cuanto ciclo televisivo
radial y musical y periodístico lo buscara, digamos, ¿no? Hay muchísimo material de archivo de entrevistas a Willy Crook aquí, allá y en todas partes. Me acuerdo que cuando estaba 678, ¿no? Aquel programa de las noches de la TV pública, un programa militante en tiempos del kirchnerismo, era un invitado frecuente, ¿no? Y así un montón de ciclos, qué sé yo, pienso también del Canal de la Ciudad, programas de radio. Es un tipo que a donde lo llamaban iba con su tono tan ácido, tan sarcástico, tan de un humor inglés y de salidas impensadas, delirantes, ácidas, de las cuales felizmente el libro está poblado. Es un libro que se lee en unas horas, tiene 100 y pico de páginas, pero se lee en un día y en menos de un día también, porque es apasionante, realmente te lo devoras por la cantidad de historias, por todo lo que estamos diciendo, pero también por la manera en la que los cuenta y por la cantidad de reflexiones lacónicas que hace sobre cada uno de los episodios que elige narrar. En ocasiones son de un tenor, dramático, pero trabajados con la dosis justa de ironía que hace del relato un relato de aventuras más que de dramas personales, ¿no? Hasta una hemorragia se cuenta con esta tonalidad, que también es su forma de concebir el arte, digamos. Willy Crook hizo sus memorias improbables como concebía el arte y como dice que concebía la música, ¿no? Él no pensaba en hacer una canción que te cuente qué iba a salir en el diario del lunes, sino abrirte una puerta para ir a jugar, ¿no? Sino como un portal hacia nuevas dimensiones del entretenimiento, del lado lúdico, incluso de la introspección espiritual, si así se puede lograr. Yo es un libro que recontra mega recomiendo y es un artista que súper recomiendo, que bueno, tiene una obra bastante frondosa para investigar los discos de los Funky Torinos, pero también sus participaciones en Lions in Love, en Los Abuelos, y por supuesto esos 2 discos de Los Redondos que se supone que escuchó todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me lo crucé en una situación muy extraña. Como dije antes, a mí es un artista que siempre me gustó, siempre me llamó muchísimo la atención, pero primero me gustaba por eso, después comprobé que era un músico extraordinario, ¿no? Incluso hasta tocando la guitarra, ¿no? Tenía una forma muy particular de tocar la guitarra, una conciencia muy cabal de sus limitaciones vocales, y eso generaba en su potencial también como cantante y como líder de una banda. Siempre eligió y siempre se rodeó de músicos extraordinarios. Me acuerdo esa vez, yo trabajaba en un call center sobre la calle Amenábar, creo que es Colegiales, eso ya, no es Palermo, y bueno, todavía no había cobrado mi primer mes, ni siquiera llegué a estar un mes entero ahí, y bueno, al salir un compañero de laburo, Iván King, a quien le mando un saludo si está en algún lado, nunca más nos volvimos a ver. Bueno, peló un faso y viste, después de toda la jornada laboral, 2 o 3 caladas hacen su labor. Y yo de ahí, como todavía no había cobrado mi primer mes, me iba a volantear a Plaza Serrano caminando, ¿no? A volantear un espectáculo teatral, una cosa así. Entonces, bueno, Iván Kim me acompañó sus 10 cuadras hasta ir a tomarse él su bondi, y después yo seguí caminando hasta Plaza Serrano, re loco, y en una de esas paso por un boliche de esos de Palermo, sería un jueves, no sé, una cosa así, y estaba Willy Crook en la puerta con un tipo que yo pensé que era Malosetti, pero cuando me acerqué creo que no era Malosetti. Y bueno, en mi estado me acerco y le digo Willy Crook, no sé si solo repetí su nombre, no sé incluso si no dije Willie Dixon, ¿no? Mezclando su nombre de pila con el apellido de una de sus músicas más frecuentes, Deborah Dixon. Creo que le dije Willie Dixon. Le di la mano y recuerdo una cara de Willy Crook así como
poco desorbitada, como diciendo, sí, bueno, sí, déjame seguir conversando. Me acordé ahora de eso, porque es un recuerdo que lo había borrado, ¿no? Es una lástima no volver a enterarse de una novedad discográfica de Willy Crook, no volver a ir a verlo. Y también, bueno, sucede, ¿no?, que en este último tiempo, 2020, y sobre todo este año, 2021, hemos perdido una cantidad de personas de la cultura y del arte muy relevantes, ¿no? Estamos perdiendo a todo el mundo, digo, la gente se está muriendo como moscas. La muerte de Willy Crook quizás no tenga nada que ver con el COVID-19, pero uno piensa que hay ciertas personas que son demasiado sensibles para esta época y que, bueno, mejor transformarse en otra cosa, ¿no? Pienso en Gabo Ferro, pienso en Willy Crook, pienso en Rodolfo García. Hace pocos días falleció Rinaldo Raffanelli, también un músico de la segunda oleada del rock, de Polifemo, Sui Generis, Color Humano. También, bueno, hace pocos días también ha partido Horacio González, ¿no? Un intelectual argentino de una envergadura gigantesca. Juan Forn, el editor del suplemento Radar y un autor de una vasta trayectoria, bueno, y tantos más, ¿no? Y esto de que las redes sociales se convirtieron en un obituario gigante, ¿no? Todos los días o alguien cercano de alguien cercano, un conocido, o una celebridad, o... Es un momento duro y es lo más parecido al terror, creo yo, que hemos vivido como generación y varias generaciones atrás también. Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer que notas, que música, que un podcast? Que lo que esté a nuestro alcance para mitigar y comentar el lado luminoso de la vida, ¿no? Willy Crook, Memorias Improbables, del 2017, super archi mega recomendado. Fue una relectura, no fue literatura en caliente, pero sin ser literatura en caliente, esto fue literatura en caliente. Muchas gracias por estar ahí, si llegaste hasta este momento, que ya es mucho decir. Si te gustó, suscribite, dale a la campanita, comentá, me gustea, compartí, que eso siempre suma para poder generar un aliciente para que uno siga haciendo esto que lo hace por amor al habla y por amor a la literatura. Espero que estén todos muy bien. Hasta la próxima.